Vale, vale, pues parece que sí, que es la primera sesión en la que colaboráis. Em, bueno, simplemente para que sepáis eso, un poco cómo funciona. Yo lo que no pretendo aquí es hacer toda la charla yo, porque al final lo que digo siempre, ¿no? Hay gente que probablemente en 20 minutos tiene más, más gracia que yo. Podéis ver a Víctor Cupes, a Javier Iriondo, a Enrique Corbera, un montón de gente que a lo mejor tiene más experiencia. Entonces, de lo que se trata aquí es de que os llevéis un espacio de reflexión que os sirva a vosotros también un poco para el proceso en el que estáis y que de alguna manera pues os vayáis con algo más de lo que hayáis venido, ¿vale? Entonces, bueno, decirme un poquito cómo estamos de energía. Yo hoy estoy muerta, tengo que decirlo. Bien, creo que no soy la única que está muerta, eso me alegra. Hay alguien que viene a tope de power, que debe ser Roxana. Me falta uno por ahí por votar. Están aún por ahí. Pero bueno, tenemos como un 50%. 50% que viene a tope de power y 50% que está muerto. Vale, pues nada, bien, me alegro que por lo menos haya alguien más que esté un poco destruido como estoy yo esta mañana. Vale, pues voy a empezar. Yo siempre me apoyo, digamos, en una presentación para bueno, ir un poco em, siguiendo eso, ¿no? Y que vosotros también tengáis un poco una cosa que vayáis visualmente, vayáis viendo, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué vamos a ver hoy? Ahí, dame un segundo. A ver, decidme, a ver, me decís porfa por el chat si veis la pantalla. Yo creo que sí, sí, vale, perfecto. Vale. Vale, pues hoy vamos a hablar un poco de quiénes sois, ¿no? No vamos a descubrir quiénes sois, pero sí os voy a dar algunas guías para que a lo mejor hagáis un análisis un poco más profundo de eso, ¿no? Exactamente. Entonces, bueno, ¿qué hemos visto ya en las sesiones de coaching y qué os recomiendo yo? Hemos visto ya pues temas de autoestima, de autoconcepto, temas de confianza. Si no las habéis visto, yo os animo a que las veáis para que veáis un poco la línea que estamos teniendo en todas las sesiones, ¿no? Porque yo lo que trato es de que ahora que estamos todavía en el principio, que ya vamos avanzando, ya no estamos tan en el principio, pero que vayamos cogiendo herramientas que nos vayan a servir cuando a partir de marzo, abril empecemos a ponernos un poquito tensos, que recuperemos todas estas cosas que hemos visto, que luego las volveremos a ver, pero sobre todo que vosotros vayáis haciendo como una mochila de herramientas que os sirvan luego de cara al tribunal, ¿no? Entonces, ¿de qué vamos a hablar hoy en concreto? Pues vamos a hablar de que es una pregunta poderosa, vamos a ver los estados del yo y vamos a hablar de cuántas versiones de vosotros existen, ¿no? Y qué tiene esto que ver con vosotros como personas, con vosotros como maestros y con vosotros en este proceso de oposición, ¿no? Entonces, yo os pregunto, ¿qué creéis que es una pregunta poderosa? En coaching las llamamos así y las llamamos así por una razón. Entonces, me gustaría que me dijerais vosotras qué pensáis que es una pregunta poderosa o qué puede ser para vosotras una pregunta poderosa. ¿Qué os imagináis? No se imagina nada. Estáis en blanco. La que te da a entender todo. Bien, bien. A ver, veo por ahí Julia, Judith, gente que se me anime, va. ¿Qué creéis que es una pregunta poderosa? Exacto, al menos facilita comprender las cosas. Pues bien, sí, o entenderlas. Nosotros entendemos que una pregunta poderosa o cómo son las preguntas poderosas, al final las preguntas en coaching sabéis que, o si habéis participado en más sesiones,
Al final son preguntas que son orientadas al futuro y a la acción, es decir, y lo he explicado cuando explicamos cuáles son las diferencias entre coaching, psicología y demás. Nosotros no nos centramos en el futuro y si vemos al futuro solamente vemos cómo enfocar o sea, si vemos el pasado, perdón, solo vemos cómo enfocarlo o cómo enfocar un cambio hacia el futuro en el caso de que haya un cambio que sea necesario. Están orientadas a la acción, es decir, no a la flagelación, es decir, qué quiero, qué me gusta, qué no me gusta y cómo voy a cambiar. Entonces son preguntas que son orientadas a eso. Son preguntas orientadas a la meta, no al problema. No nos centramos en qué nos pasa, nos centramos en cómo vamos. Exacto, te sientes en el camino correcto, exacto. Nos centramos en, bien, tenemos un problema, pero ¿cómo lo vamos a solucionar? Y ahí es donde empezamos a analizar primero qué partes de ese problema son reales, porque ya lo hemos hablado en otras sesiones pasadas. Hay muchas cosas que están dentro de nosotros mismos, pero cuando en las sesiones de coaching empezamos a hacer preguntas, nos damos cuenta que, oye, que en realidad es más un problema que tenemos nosotros en nuestra cabeza que el problema real que hay en la vida, ¿no? Es cómo nos sentimos nosotros, pero realmente a lo mejor el problema no está. Entonces, y es como muy clarificador, ¿no? El analizar esa realidad. Entonces nos orientamos en la meta, no el problema. Y son preguntas que te hacen un clic en la mente, que de repente tú dices, pero esto cómo lo había pensado yo solo. Entonces, de eso es de lo que se trata una pregunta poderosa. Las preguntas poderosas pueden ser cosas muy absurdas. O sea, quiero decir, no os imaginéis una pregunta metafísica. Es que hay veces que simplemente tú estás en una sesión y tú le preguntas a una persona, pero te está contando toda la historia que te tiene que contar y tú de repente le preguntas, pero ¿tú cómo estás? Entonces, de repente te dice, no, pues imagínate, tiene un problema, ¿no? Y aparentemente ese problema tiene que ser como el problemón. ¿Tú cómo estás? Y de repente te dice, pues, no, pero yo estoy bien. Imagínate, lo llevo bien. Bueno, pues entonces no hay problema, ¿no? Quiero decir, no porque tengas imagínate, una ruptura, por ejemplo. Entonces, hay gente que siente que se tiene que sentir mal porque ha ocurrido algo, pues sin embargo no es así como se está sintiendo. Pongo este ejemplo por poner uno, ¿no? Pero ponía en sesiones anteriores también mi ejemplo, por ejemplo, yo cuando hice sesiones de coaching que hablaba de soy un desastre, decía yo, es que soy muy desastre. Entonces quería un poco trabajar eso, ¿no? Entonces después de trabajar eso, ¿qué veía? Pues que no era una cuestión de ser un desastre, era una cuestión de otras cosas también. Pues ese tipo de cosas que al final cuando vas a una sesión te ayuda. Entonces vamos a ver hoy una pregunta que es muy poderosa y es ¿quién eres? Entonces quiero que me digáis un poco vosotros em, si yo os preguntara quiénes sois o si alguien nos preguntaba quién eres, si sabríais qué decir. Os acabo de lanzar la votación. Me faltan por ahí dos despistadas, que creo que somos todas chicas hoy. Casi siempre somos todas chicas. Dos por ahí me faltan. Bien. Hay alguien que se conoce perfectamente, muy bien. Nos dicen por aquí, creo que me conozco en muchas ocasiones, pero luego cuando tengo algo, cuando no tengo algo bajo control, siento que es como que no me conozco. Bueno, eso es lo natural, porque es en las zonas de no confort donde sentimos que perdemos el control, ¿no? de nosotros mismos. Vale, pues un 80% dice, quizá tendría que dar una vueltecita antes de contestar y solamente una persona ha contestado, sí, me conozco perfectamente. Entonces, bueno, vamos a ver hasta qué punto os conocéis vamos, que no digo yo que no os conozcáis, pero ver también varias cosas que os hagan a lo mejor reflexionar sobre cuánto os conocéis y si le habéis dado una vuelta a esto que yo os voy a explicar, ¿vale? Entonces, ¿de qué vamos a hablar? Vamos a hablar de qué coherencia tiene vuestra vida, de cómo afrontáis las situaciones, desde dónde las afrontáis las distintas situaciones que vivís y para quién vivís la vida que vivís, ¿no? Y cuál es el sentido de vuestra vida. Cuando digo para quién vivís la vida que vivís, vosotros diréis, pues para mí, vale, pero vamos a analizar un poco por quién tomáis las decisiones, para quién las tomáis, cómo afectan los demás, ese tipo de cosas, ¿vale? Vamos a ir analizando. Entonces, ¿qué vemos aquí? Vemos un triángulo
en el que lenguaje, emoción y cuerpo están al unísono, ¿de acuerdo? Es un triángulo equilátero, es decir, los tres lados son iguales. Esto es lo ideal. ¿Es lo que ocurre en la realidad? Bueno, pues hay veces que sí y hay veces que no. Entonces, lo veréis esto en muchas sesiones de coaching, de psicología y en cursos de motivación. A veces es lenguaje, emoción y cuerpo, a veces es lenguaje, corazón y acción. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Esto quiere decir que lo que yo pienso, lo que digo y lo que hago tiene coherencia. Entonces, ¿y cómo sé yo si tiene coherencia? Entonces, tengo que analizarlo, ¿no? Entonces, por una parte tenemos el lenguaje, que es qué me digo, ¿no? Por otro lado tenemos la emoción, que es qué siento. Y la otra cosa es dónde lo siento. Hay muchas veces que cuando tenemos problemas, pues depende de lo que sea, lo sientes, a veces lo sientes en el estómago, a veces lo sientes, te duele el pecho, a veces lo sientes en el corazón. Entonces parece una tontería, pero eso refleja mucho y muchas veces también lo veréis, cuando estáis diciendo algo hay una incoherencia entre lo que estamos diciendo y cómo está reaccionando nuestro cuerpo, ¿no? Entonces tú estás, por ejemplo, así cruzado, perdón, que se me ha caído esto. Tú estás cruzada de brazos y dices, no, no, sí, yo estoy bien, yo estoy fenomenal. Cuando estar así, lo normal es que tú estás en una posición de protección, ¿no? Entonces, hay muchas veces que en las sesiones eso es como muy evidente, que la persona está diciendo algo, pero el cuerpo no le acompaña a lo que está diciendo. Entonces, y tampoco la emoción que está sintiendo. Entonces, esto tiene que ver con eso, con qué me digo, cómo me hace sentir eso que me digo y dónde lo siento. Y es importante, no en todas las situaciones, no vas a, cada cosa que haces en tu vida no vas a plantearte esto, ¿no? Pero, por ejemplo, en este tema de la oposición, había gente el otro día, por ejemplo, que le escribía a Nika en la parte que hace a Nika y le decían, simplemente estoy haciendo la oposición porque a lo mejor porque mi familia me presiona para que la haga, ¿no? Pues un poco eso. Tú estás haciendo algo, tu acción es una, pero tu pensamiento es otro. Entonces, eso te genera una frustración y una incoherencia que te genera un malestar en ti. Entonces, es importante que haya una relación en lo que pensamos, en lo que decimos y en lo que hacemos. ¿Y esto con qué tiene que ver? Pues esto tiene que ver con la asertividad. Yo me había apuntado por aquí, porque está como muy de moda, ¿no? La palabra asertividad. Y yo tengo una definición aquí que me gusta mucho y os la voy a leer literal. Em, Hay una frase que dice cómo yo me siento cuando digo lo que digo y la definición exacta de asertividad es respeto mis derechos, lo que siento y lo que pienso, respeto los derechos, sentimientos y pensamientos del otro, pido lo que necesito a la persona indicada en el momento oportuno, con las palabras precisas y en el tono adecuado, asumiendo las consecuencias y sin sentimiento de culpa. Eso es la asertividad. Y eso en ocasiones es relativamente sencillo y en ocasiones pues es un poco más complejo, ¿no? Porque es verdad que hay ocasiones en las que, bueno, pues tú a lo mejor con tu pareja o con tus amigos puedes ser asertivo, que normalmente ocurre al contrario, ¿no? Que podemos ser asertivos de una manera más sencilla porque tienes, digamos, esa confianza, pero por ejemplo hay gente que en el trabajo le cuesta mucho esta asertividad. Entonces pasamos de ser pasivo, que tú dices, ¿qué es ser pasivo? Pues ser pasivo es valorar más la relación que el objetivo. Entonces tú dices, bueno, ¿para qué se lo voy a decir? Si es que voy a acabar discutiendo. Entonces, al final, cuando tú en una relación haces todo el rato eso, pues tú vas sintiendo que al final tu opinión pues no es importante. Hay mucha gente que le pasa este tipo de cosas, tanto en el trabajo como con amigos. Pues la típica amiga que es una motivada, pues vamos a ir aquí, tenemos que ir aquí, y da igual que tú digas 28 restaurantes, que es que el suyo es el mejor, y siempre acabas yendo a donde quiere ella, ¿no? O donde quiere él. Bueno, pues son cosas que son pequeñas en la vida, pero son las cosas que marcan cómo es nuestra manera de ser. Y somos nosotros los que tenemos que decir, oye, pues a mí ir a un restaurante o a otro, pues no me da más, fenomenal, vamos donde tú quieras, pero a lo mejor con tu pareja, si siempre decide él o ella dónde quiere ir de vacaciones, pues tú también, pues también son tus vacaciones, por ejemplo, ¿no? Entonces, es muy importante el tema de la asertividad en las relaciones. ¿Cuál es el punto contrario? ¿Cuál es el punto agresivo? Pues el punto agresivo es justo lo contrario. Yo voy a quedar por encima, yo voy a llevarlo a cabo y no me importa lo que sienta el otro. Entonces, valoro más mi objetivo que la relación. Entonces, ¿qué es lo ideal? Pues lo ideal es que seamos capaces de decir las cosas
que las sepamos decir en el momento oportuno. Eso, para eso es importante también tener lo que se llaman habilidades sociales en cuanto a los tempos, porque hay veces que, imagínate, tú tienes una pareja que cuando se enfada se pone, pues ahora lo veremos, ¿no? Actúa desde el yo niño, ¿no? Entonces, cuando tú actúas desde el yo niño, no es el momento de que tú te pongas a intentar razonar con él, pues a lo mejor hay que darle un tiempo, pero cuando le has dado un tiempo, hay que ser asertivo y a la asertividad es también firmeza, es decir, oye, ya te has tenido tú tu pelotera, fenomenal, pero ahora que sepas que yo esto es lo que quiero y esto es lo que necesito. Y no decírselo ni enfadado, ni gritando, ni tampoco desde el victimismo, decírselo de una manera que sea adulta, que sea una manera neutra, digamos, y que el otro entienda lo que tú necesitas. Entonces, esto es muy importante. Y aquí me gustaría hacer una distinción, porque las relaciones pasan muchas veces, ¿no? Una distinción entre lo que es una tolerancia y lo que es la aceptación. La tolerancia, desde, digamos que te tolero mientras no me molestas a mí. La aceptación no. En la aceptación hablamos desde la igualdad y acepto al otro como es, creyendo que es igual a mí. Y eso también es importante. Y esto en las relaciones es muy importante. Da igual que sea con vuestro director de colegio el día que estéis ya trabajando en un centro, que con vuestros compañeros, vuestros amigos, vuestra pareja, da lo mismo. Es importante en las parejas que haya aceptación. Y en algunas cosas habla tolerancia, porque cuando tú eres súper ordenado y el otro es un desastre, pues claro, toleras, ¿vale? No lo aceptas realmente, lo toleras. Pero es importante que en tu mente entiendas esa distinción también. Decir, oye, esto te lo tolero, pero no lo estoy aceptando. Entonces, no nos pasemos porque vamos a pasar la línea del respeto. Entonces, estas dos cosas son importantes. Y luego un tema muy importante en las relaciones que es la manipulación. Cuando estamos con personas que da igual lo que tú digas, da igual cuál sea tu opinión, que intentan darle la vuelta para llevarlo a donde ellos quieren. Entonces, o nosotros, que también lo hacemos, ¿eh? No es solamente los demás, esto es bidireccional, ¿no? Todo lo que os digo, podemos ser nosotros también los agresivos, podemos ser los excesivamente pasivos y victimizarnos. Entonces, al final, lo importante es hacer esa reflexión, ¿no? De cómo soy yo, cómo actúo yo en mis relaciones. Y es importante ver eso y ver la gente que nos manipula o cómo nosotros intentamos manipular al otro, ¿no? Entonces, bueno, pues al final estas cosas son como un toma y daca, pero tiene que haber un equilibrio y vuelvo al triángulo, ¿no? Al final siempre tiene que haber un equilibrio y lo que no es bueno en una persona es que nunca lo que piensa, lo que diga y lo que haga tenga relación. Hay muchas cosas hay muchas veces que sientes pues que efectivamente tú piensas una cosa y estás haciendo otra. Y como os digo, hay cosas pequeñas en las que todos sabemos que estamos haciendo algo que en realidad no queremos. Ver una película, ver una serie, cosas que a lo mejor para nosotros no tienen un valor que nos va a afectar en nuestra vida. Y eso forma parte de las relaciones. Pero para las cosas importantes, para las cosas que vosotros sean determinantes, esto hay que tenerlo claro y hay que llevarlo a cabo de una manera estricta, ¿de acuerdo? Em, Voy a lanzaros aquí una votación a ver el tema de la coherencia, cómo lo lleváis. Ya sale, ¿verdad? Bueno, no me parece ni tan mal en realidad. Un 30% dice sí, lo que pienso, digo y hago siempre está en consonancia y un 70% dice no siempre soy coherente. Diré que un 30% hasta me parece alto, o sea, no me parece ni tan mal, pero me parece importante ver si un 70% de las personas que estamos aquí hoy sentimos que no somos coherentes o que hay una disonancia entre estas tres cosas, bueno, pues para mí ya es importante haberos explicado esto, ¿no? Para que de aquí en adelante pues demos como un pasito en eso y en ver cómo podemos acercarnos un poco más, porque eso te hace bien al final. Y lo que decía, para mí en la definición de asertividad, lo más importante es no siento culpa, porque es la parte clave.
porque al final muchas veces las cosas tienen que ver con eso, ¿no? Con qué parte de responsabilidad o culpa siento yo en las decisiones que voy a tener por el otro. Y ahora iremos un poco más profundamente sobre ese tema. ¿Qué más? Los estados del yo. Y esto yo cuando lo vi en coaching me pareció muy interesante. Y luego analizando pues, muchas personas de mi alrededor, algunas de las cuales yo creo que están muy conectadas, pues creo que es interesante, ¿no? Ver también desde dónde actuamos, ¿no? Esto es un análisis que hizo un psicólogo y psiquiatra canadiense que se llama Enric Bernet, y es como una manera de analizarnos. Entonces, ¿cuáles son los estados del yo? Pues hay tres estados, ¿no? El padre, que se encarga de proteger, de aconsejar, de amparar, de castigar, de juzgar. El adulto, que es responsable, arriesga, elige, descubre. Y el niño, que desafía, que intuye, que juega, que crea. Dentro de estas cosas tenemos como matices, ¿no? No siempre nos comportamos de una manera, para nada nos comportamos de una manera. Hay gente que sí. Hay gente que siempre actúa, y yo eso me doy mucha cuenta, el otro día lo comentaba también en la sesión pasada, ahora que tengo una nena y que estamos, bueno, pues leo un montón de cosas sobre pataletas y cosas así, cómo manejarlas antes de que lleguen, porque llegarán, pues al final cuando lees sobre esto dices, bueno, es que yo conozco muchos adultos que tienen pataletas, pero muchos, no unos pocos. Entonces, ¿qué les pasa a esos adultos? Que cuando tienen un problema actúan desde el niño, ¿no? Y vuelvo a lo que nos comentaba al principio una de las compañeras, ¿no? Creo que me conozco en muchas ocasiones, pero luego cuando no tengo algo bajo control, siento que es cuando no me conozco. Ese siento que es cuando no me conozco es cuando tú pasas de actuar como un adulto a actuar a un niño, actuar como un niño. De repente te sientes perdida, sientes que no sabes por dónde vas, ¿no? Que es como que necesitarías a tu padre diciéndote, oye, cálmate y esto es lo que tienes que hacer. O ni siquiera es estar perdido, es en plan pataleta, en plan córtex frontal del cerebro, yo esto no puedo con esto y lo voy a mandar todo a tomar viento. Entonces, es súper interesante el ver digamos, esas tres fases y cómo nosotros, depende de las situaciones en las que estamos, actuamos como padres, actuamos como adultos o actuamos como niños. ¿Cuál es, digamos, el estado del yo en el que más rato estamos y no dejar que, por ejemplo, un estado de niño controle nuestra vida todo el rato? ¿Vale? Cuando decimos padres no siempre es bueno, hay una parte del padre que es como muy crítico, ¿no? Entonces, pues tampoco estar siempre en esa parte del padre de yo quiero ser el mejor hijo, tienes que ser el mejor, no estar siempre en esa parte, cogernos más a la parte nutritiva, ¿no? Del padre, la que protege, la que te ampara. Entonces, ver dentro de eso también en qué rangos nos movemos, ¿no? ¿Qué clase de padres somos, por ejemplo, cuando estamos en el rol de padre? O cuando estamos en el rol de niño, yo, por ejemplo, tengo momentos en los que soy súper niña y me encanta porque no tengo vergüenza y me encanta bailar, entonces, me encanta hacer el tonto. Entonces, en ese momento me pongo en un rol de niña, pero no me pongo en un rol de niña cuando tengo una discusión. O sea, me pongo en un rol de niña cuando tengo un rol que se parece de verdad al estado de un niño, no un niño rebelde, ¿de acuerdo? No un niño que está todo el rato desafiando. Entonces, es importante ver esas diferencias entre los tres estados y también saber identificar uno mismo, bueno, pues en qué estado, con qué estado me identifico más y en qué estado paso más rato, ¿no? Y oye, y no pasa nada porque todos tenemos, vamos, yo la primera tengo estados de niño también, que no puedes con tu vida y tienes un momento en el que lo ves todo, que dices, lo voy a mandar todo a tomar por saco y esto va a durar 2 minutos. Y reaccionamos así, pero luego pues vuelves al adulto, ¿no? Y dices, bueno, voy a respirar hondo que a lo mejor no es tan grave. Pero es bueno tener esta clasificación en la cabeza porque cuando viváis situaciones en las que paséis de una al otro y os vais a dar cuenta, pues lo vais a ver y lo vais a también saber identificar en el otro. Y es súper útil también identificar esto en el otro por lo que os decía antes, ¿no? Por la asertividad. Porque hay gente que si tú tienes una pareja que reacciona siempre como un niño y tiene una pataleta, pues el momento de la pataleta no es el momento de hablar con esa persona. O si tienes, y por el contrario, si tú tienes una persona que cuando tú tienes una discusión con él o con ella, da igual que sea tu pareja, que sea tu jefe, que quien sea. Hay jefes que se ponen a gritar, y tú dices, bueno, pues no voy a hablar con esta persona, a mí no me grita mi padre, no me va a gritar este.
Pero cuando tú tienes, por ejemplo, una persona que cuando tú discutes se comporta como un adulto, te dice, oye, mira, a mí esto me ha parecido mal y vamos a llegar a una conclusión y tal, pues entonces puedes hablar en ese momento. ¿Que no es así? Pues tú le das su tiempo y luego expresas cuáles son tus necesidades. Entonces, me parece súper interesante tener esta clasificación. Os voy a lanzar a ver qué pensáis o a ver desde qué estado del yo creéis que soléis actuar más. Darle una vueltecita, ¿eh? No hace falta que contestéis. ¿No te sale? Qué raro. A ver. Darme un segundo, voy a paralizarla y la vuelvo a lanzar, ¿vale? A ver si le sale a Carmen que no le sale. Darme un segundo, ¿eh? A ver. Vale, a ver. ¿Te sale ahora, Carmen? Vale, yo sé que te sale. Fenomenal. Vale, pues, pues bien. Tenemos vale, vale. Pues tenemos un 43% que, que reacciona como padre, otro 43% que reacciona como adulto y un 14% que reacciona como niño. Eh, somos todo mujeres. Yo creo que si hubiera un porcentaje de hombres, igual las respuestas serían un poco diferentes. Pero esa reacción, por ejemplo, de padre, que yo creo que nos pasa mucho, yo creo que más a las chicas que a los chicos a lo mejor, ese afán de protección que tenemos, esas cosas de cuidar, ¿no? Son importantes y repito, creo que es importante saber que tú actúas como padre, ¿vale? Pero saber hasta qué punto, tanto con tus amigos, porque da igual que yo también hubiera puesto padre, con tus amigos, con tu pareja, hasta qué punto, ¿no? Y tener muy claro el decir, oye, yo actúo así, pero en cualquier momento puedo saltar al paso siguiente, ¿de acuerdo? O sea, yo te cuido porque quiero cuidarte, pero ni es mi responsabilidad, ni tengo que hacerlo porque sea una obligación. Y hacer esa distinción también es importante y que el otro lo sepa. Da igual que sean tus amigos, porque al final da lo mismo el tipo de relación que sean, ¿no? Que da igual que sean tus amigos, que sea tu pareja, que sean tus padres, porque hay muchos hijos que cuidan más de sus padres que los padres de sus hijos. Al final, esa distinción que esté clara y que tú sepas desde dónde actúas y que lo hagas porque quieras, pero sin culpa, vuelvo a decir, sin culpa. Y que si en un momento, no te preocupes, te puedes ir, se queda guardado, ¿de acuerdo? Sí, lo puedes ver, está en la plataforma y si no eres alumna, que no lo sé, me pides a mí directamente, ahora me sigues en Consejos Vendo, pero para mí no tengo y te pasaremos el link. Y si eres alumna de la pizarra, directo. Entonces lo tienes en la plataforma directo. Vale, nada, gracias, que se tenía que ir. Entonces, bueno, eso, un poco el decir, oye, yo estoy en un espacio fenomenal, pero estoy en un espacio porque quiero, no tengo esa responsabilidad. Hay muchas mujeres y hombres, pero que en las parejas actuamos más como madres muchas veces que como adultos, ¿no? No actúas como un igual. Entonces, el otro tiene que saberlo, o con los amigos, al final, el que siempre organiza todo, el que siempre monta todo, oye, yo lo hago, oye, ¿no os monta este año la comida de Navidad? No, porque no me ha dado la gana, porque llevo organizándola 10 años y entiendo que si somos 10 amigos, alguien más puede hacerlo, por ejemplo, ¿no? No hace falta directamente que sea tu pareja. Entonces, no es mi responsabilidad, lo hago porque quiero, porque me gusta, porque lo disfruto, pero no lo hago porque sea mi obligación. Y esas cosas en la mente también son importantes, ¿vale? Vale, pues vamos a seguir.
¿para quién vives la vida que vives? Y esta pregunta es pregunta poderosa, ¿no? ¿Para quién vives la vida que vives? Porque, como decía al principio, ¿no? En un momento dado puedes decir, oye, pues la vivo para mí, ¿no? Que para eso es mi vida. Entonces, bueno, pues en realidad debería de ser así, pero es la realidad, es la realidad. Como os comentaba al principio, hay gente que hace las cosas y tú dices, ¿realmente tú eres feliz? O ha habido cosas que te han hecho realmente que hayas ido dando pasos en tu vida que tú no querías tomar? Los mandatos, ¿no? El sé fuerte, sé perfecto, hazlo deprisa, complace a los demás. Estas cosas que todos tenemos como muy interiorizadas. eh, realmente la vida que queremos tener, ¿no? A ver, lo he puesto también en Instagram, sabe mal. Vale, de todas formas, como luego se queda grabado, podido verlo, podrán ver el final de la sesión grabado. A ver, un segundo. Vale. Pues me oís, ¿verdad? Me oís bien y todo. Con mi nombre ahora, donde me podéis seguir, ¿vale? En Instagram os lo pongo al final. ¿Me oís, verdad? Vale, perfecto. Vale, entonces estamos con cuál es el sentido de nuestra vida, ¿no? Y a mí me gusta, bueno, casi todas las sesiones de coaching las empiezo con esta frase, porque me parece
Al hombre se le puede arrebatar todo salvo una cosa, la última de las libertades humanas, la actitud personal ante un conjunto de circunstancias para decidir su propio camino. Esto lo escribió Viktor Frankl, que es un psiquiatra, neurólogo, filósofo de Austria, que desgraciadamente están en los campos de concentración de Auschwitz y Dachau. Y yo os recomiendo, que siempre lo recomiendo, El hombre en busca del sentido suyo, y me parece que es muy interesante, porque él lo que cuenta es cómo incluso en las situaciones más, ¿no? Podemos encontrar cuál es el sentido de nuestra vida. Y cómo cuando a lo mejor no tenemos una situación que sea tan trágica, tan dramática, como para no poder reponernos de si no tenemos el sentido de nuestra vida, si no somos capaces de ver para qué estamos aquí, no por qué estamos aquí, sino para qué estamos aquí, qué queremos dejar aquí cuando ya no estemos, cómo nuestra vida pues no tiene sentido, ¿no? Y da igual que tengas dinero, por eso luego pasan las cosas que pasan, ¿no? Tú dices, oye, esta persona no tiene problemas, dinero, tiene amigos, sí, pero a lo mejor no encuentra el sentido de su vida. Y entonces ocurren cosas que no serían deseables, ¿no? Entonces, eso es importante, ¿no? ¿Qué queremos dejar aquí? No hace falta que nos pongamos, repito, metafísicos, ¿eh? Al final yo creo, hay un post en mi blog que dice, de esta vida sacarás lo que metas nada más, que puede tener doble sentido también, pero yo creo que al final es un poco eso, ¿no? ¿Qué voy a dejar yo aquí? Y no hace falta todo el mundo, pues no, Steve Jobs, ni podemos ser Gandhi, ni podemos ser el Papa Juan Pablo, quiero decir, y eso está claro, pero es importante, pues, y eso, y digo que es lo importante para mí, porque ni siquiera tiene que ser lo importante. Vamos, yo tengo a mi alrededor que para nada comparten esa forma de ser, pero ¿qué es lo importante en este caso para mí? Pues para mí es importante que las personas que tengo alrededor, cuando piensen en mí, digan, oye, pues qué buena chica era con ella, que algo me ha dejado, ¿no? Entonces, eso es lo que es importante para mí. Para otras personas, pues es a lo mejor algo más egoísta, ¿no? En plan de, oye, pues yo me lo he pasado fenomenal y yo he venido a este mundo a disfrutar y ya está. Pues bueno, pues fenomenal. Pero lo importante es que cada uno tengamos ese sentido de nuestra vida. Por eso algunos, pues bebí normal, en el que trabajo de ingeniera y me voy a Zara y me compro un abrigo, y hay gente que se coge cuatro pulseras y se va, porque cada uno tenemos un sentido de nuestra vida y es igual de válido una manera de vida que la otra. Lo importante es que la persona que lo hace le haga feliz. Muy importante. Y para mí esto es muy clave, porque lo veo también en todas las personas que tengo alrededor, ¿no? ¿Cuántas versiones de nosotros mismos imaginamos? Y esto es importante verlo. Pasa que hay veces que en nuestra mente, desde que somos pequeños, hay gente que no sabíamos lo que íbamos a hacer y bueno, luego flow y hemos ido haciendo cosas, ¿no? Pero hay gente que desde muy pequeño, yo tengo una amiga, por ejemplo, que ella desde que era pequeña, ella su carpeta de cuando se fuera a casar y tenía vestidos de boda desde el año chimpún. De hecho, su marido, el día que se casaron, me dijo, a ella le daba igual con quién casarse, ella lo que quería era casarse. Y es su marido, o sea, fíjate hasta qué punto la conoce. Y es un poco eso, ¿no? ¿Qué le hubiera a la chica si no se hubiera casado? Porque ella no se imaginaba una versión de ella en la que no se... Y yo creo que eso es súper importante también. O sea, sentarnos y imaginarnos cuántas versiones de nosotros mismos pueden pasar. Tengo 38 años, tengo pues eso, pero es que de repente me puede pasar, como veo todos los días, me está bien, porque ahora con las redes sociales vemos un montón de cosas, gente que tiene una enfermedad, gente que tiene accidentes y se quedan en silla de ruedas o pierden una pierna. El otro día estaba viendo una chica que había tenido un accidente, luego había tenido un cáncer. Pues esa chica ha tenido un shock en su vida, que en su vida no es lo que ella había imaginado, para nada es lo que ella había imaginado, pero ha sido capaz de reinventarse a sí misma. Que nos ocurran cosas tan graves, que a veces parece que solo la enfermedad puede hacernos cambiar. No, no hace falta que sea algo tan grave. Es que a lo mejor estás con tu novio y no te apetece tener hijos, por ejemplo, y tú en tu mente siempre habías dicho que ibas a tener tres, pero ahora que no. Pues si es que no, y no pasa nada, y no pasa nada. Pero tenemos que tener esa capacidad de resiliencia y esa capacidad de flexibilizar y de tener varias versiones de nosotros mismos, ¿no? ¿Cómo nos imaginamos? Imagino mi vida igual haciendo esto y me imagino que, imagínate, si ahora mañana me ocurre
y perdiera a mi marido y a mi hija en un accidente, imagínate, yo me imagino yéndome a África y el resto de mi vida, por ejemplo. A lo mejor es como muy bestia, ¿no? Pero bueno, lo pongo en un ejemplo un poco extremista. Es verdad que luego hay cambios, lo pongo en ejemplos muy drásticos, pero que en la vida hay muchas cosas, sean pequeños cambios, no entran dentro de lo que nosotros nos habíamos imaginado. Un cambio de ciudad, lo que te digo, yo he vivido de cerca gente que a lo mejor con 45 años se ha dado cuenta, por ejemplo, pues que le gustaba el mismo sexo, ¿no? Y ha sido algo tan chocante para ellos que han estado en depresión 2 años y hasta que han dicho, esto es lo que quiero, que yo me voy a aceptar así porque es lo que me hace feliz. Pero ese no tener una versión de nosotros mismos más que la que teníamos imaginado es lo que hace que te cueste tanto tiempo este proceso y que esa aceptación de ti mismo te cueste tanto. Entonces, es importante, a mí además me divierte bastante, imaginarme otras versiones de nosotros mismos, ¿no? Entonces, me parece súper importante. Me parece que es importante a lo largo de la vida saber que, no, que vamos a ir cambiando, que no tenemos la obligación de ser hoy. Ahora mismo tenéis todos 20 y pico, pues a lo mejor cuando tengas más vuestra cabeza ha cambiado, no pensáis igual que pensáis ahora y dentro de 15 años y no estáis en la obligación. Y es así, o sea, tú te eliges tu manera de ser y eso va a ir evolucionando con el tiempo, porque la gente al final se separa, porque hay veces con una persona, cuando tienes 20 años, pues que es súper divertido y alocado y tal, y conforme te vas haciendo mayor, dices, o estás una tarada, ¿sabes? Esto es que hago yo con esta persona. Entonces, no estás en la de aguantar eso para siempre, porque tú estás en tu libertad de ir cambiando con respecto a la vida. 20 y pico, 42 o 38, whatever, da igual. He dicho 20 y pico porque lo normal es que la gente que está positando de media un poquito menos, pero yo tengo 38, quiero decir. Por eso. Ah, bueno, pues ves, pues aquí pues, subimos la media, venga, pues con 40. Pues con 40. Es que no tengo la obligación de, yo no soy ahora como era con 20 y no seré probablemente cuando tenga 50 como soy ahora. Y probablemente cambiado cosas y lo que decía un poco antes, ¿no? Si hay cosas de mi vida que quiero cambiar, pues las cambiaré. Porque al final, para mí, siempre, cuando yo pienso en el sentido de la vida, para mí, y vuelvo a repetir que eso es lo más importante y lo más importante, cuál tiene que ser el objetivo más alto, es ser feliz. Todo lo demás está por debajo. ¿Cómo consigamos? Eso es el secreto de ser de la vida, ¿no? Y qué cosas me acercan o me alejan de eso es lo que hay que ir trabajando a lo largo de, a lo largo. ¿Vale? Os voy a lanzar creo que es la última votación ya para no ponerme más pesada. Sí, bueno, o la penúltima, pero whatever, va a ser rápido. Vale, pues el 20% dice sé perfectamente cómo quiero que sea mi vida y solo me imagino de una manera. Ahora el 33%, que habéis acabado de... Y el 67% dice puedo imaginar muchas vidas distintas para mí. Pues bueno, al final, pues digamos que en una vida, y más en las vidas que tenemos ahora, que yo creo que antes era como que, como que la estructura era más clara, que no significa que fuera bueno, pero como era como más claro, ¿no? Las cosas que iban a pasar. No tenemos ni idea de lo que va a pasar, porque es que tú hoy estás fenomenal y al día siguiente se te ocurre pedirle a tu novio el móvil tiempo y dices, ah, pues parece que estábamos fenomenal y no lo estamos. Y de repente te cambia la película completamente, no solamente en ese sentido, ¿no? Sino muchas cosas. Ahora nos movemos de una ciudad a otra. Vosotros ahora que estáis opositando tendréis que iros luego fuera probablemente, ojalá que no, tenéis suerte, pero quiero decir, al final son cambios que van a ir produciendo cambios en vosotros mismos, ¿no? Y es importante el saber asumirlo también. Vale. Em, y la última, que tiene que ver con lo que decíamos de para quién tomamos las decisiones, esta es ya la última, sí, lo prometo.
Vale, pues una persona ha dicho por y para mí, el resto dice depende del contexto. Sí, iba a decir eso ya. Quiero decir, esto no es malo, o sea, depende del contexto, pienso más en los demás. Yo creo que, por ejemplo, hijos, ¿no? Pues evidentemente, claro que piensas en ellos. Y esto no tiene que ser malo. Lo único que no tiene es que, es decir, condicionar nuestra vida de una manera que nos haga, que nos genere infelicidad. Porque yo creo que al final, tanto pues, en general, vuelvo a repetir, ¿no? Esto si seguís a Lucía, mi pediatra, que yo la sigo mucho, pues ella lo dice muchas veces, ahora hablando del tema de los niños, que hemos subido la media a 42 y ahora igual los de 20 están diciendo, oye, que yo no tengo hijos, pero da igual, al final, cuando tienes hijos es verdad que haces muchas cosas por ellos, pero que nunca esas cosas significan que tú seas una madre infeliz. Entonces, quiero decir, tú puedes hacer por ello, irte a Euro Disney en lugar de irte a Filipinas, o da igual, o sacrificar tu gimnasio, sacrificar un montón de cosas que sacrificamos, en fin, no lo quiero ni pensar. Pero una cosa es eso y otra cosa es que eso te siga compensando y tú sigas siendo feliz. Y eso es de lo que hablo. No hablo de que nunca hagamos otra persona, lo que hablo es de que ese hacer por los demás, y da igual si es por tu hijo, por tu madre, por quien sea, nos genere una infelicidad. Luego habrá momentos, efectivamente, pues cuando nuestros padres sean mayores y tengamos que cuidarlos, pues no es que sea lo que queremos, pero es lo que nos toca, ¿no? Hay veces que no podemos elegir. Pero mientras podamos elegir, mientras no sean dramáticas, que digo yo, pues entonces que intentemos hacer las cosas que nos ¿no? Básicamente. Entonces, bueno, esto es un poco lo que yo traía para, no sé si tenéis alguna pregunta, si la tenéis, por favor, hacérmela por el chat. Y siempre acabamos las sesiones con un que me llevo, entonces me gustaría que hicierais un poco sesión de, bueno, de si os ha gustado la sesión, si os ha aportado algo, un poco un back constructivo de también si por ejemplo, en cuanto a formato, pues decís, esto es un coñazo, un poco las votaciones o no sé. ¿Qué os ha parecido? ¿No? Un poco eso, ¿qué os lleva? Que de las sesiones, como digo yo siempre, se puede salir igual, peor es difícil. Entonces, bueno, a lo mejor decís, oye, pues sí, pues algo. Pero, pero bueno, un poco que me comentéis un poco qué os lleváis de la sesión. Luna dice, a mí me han gustado las encuestas. Es la manera de hacerlo más interactivo, ¿no? Y yo también saber un poco qué pensáis vosotros. ¿Qué más? María dice, siempre aportas, me he perdido mucho por la mala colección y la veré completa porque haces pensar y plantearte, gracias. Quevedo Soria dice, me encantan tus sesiones, gracias. A ver, al final lo hacemos para, decía también lo que os digo siempre al principio, ¿no? Que parece que soy un poco repetitiva, pero yo creo que al final tenemos que intentar hacerlo un poco que os valga para vosotros. Las preguntas me han hecho reflexionar, dedicarle tiempo, pues sí, pues sí. Vale, no sé si alguien más se quiere animar. Vale, pues aquí tenéis el Instagram mío y también tenéis el email, pues si queréis hacerme cualquier consulta, si queréis ver si de repente tenéis un momento de histerismo máximo, pues nada, me podéis escribir y podemos hablar por teléfono, lo que queráis, lo veríamos. Y si no, me podéis seguir y ahí te colgamos siempre, pues bueno, el link que está en la pizarra formación también y luego, bueno, pues cositas varias. Entonces, bueno, también preguntarme, hacerme preguntas, lo que queráis.
Así que nada, disculpadme por el tema de la conexión, que me pongo, las que habéis participado ya en varias, sabéis que siempre hay algo, siempre, o no comparto, se queda el vídeo puesto, ya os he dicho varias veces que soy una cibertaruga, las que no, pues ya lo sabéis. Esta vez tengo que decir que no ha sido mi culpa, que ha sido la conexión, pero bueno, al final que lo siento y que os agradezco que os hayáis reconectado porque me da pena, le estamos haciendo todo el seguimiento y de repente se cae internet, pero bueno, que como ya me conocéis, pues ya sabéis que luego volvemos. ¿No lo veis? Lo que estoy compartiendo, ¿no lo veis? ¿Si no o no? Mm, vale, sí lo veis, ¿no? Vale, sí. Quevedo Soria, ¿lo ves o no? Sí, vale. Vale, vale, perfecto. Vale, perfecto. Vale, pues ahí lo tenéis. Nada, cualquier cosa me decís. La próxima, me equivoco, es el día 28. No sé si a lo mejor tengo que hablar con la directora porque a lo mejor hacemos una repetición de semana para ver también un poco el tema de la aceptación de la gente y dónde les viene mejor, porque el domingo hay que más. Entonces, por repetirla a lo mejor hacemos una repetición de esta, pero la nueva el día 28, ¿vale? Así que nada, os espero, os doy muchísimas gracias por haberme acompañado en este domingo y nada, que lo paséis muy bien, que acabéis de aprovechar la semana y a empezar el lunes con alegría. Un besito muy fuerte y gracias. Hasta luego, gracias. Adiós.